Saludos, estimados participantes, muy buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de la materia y el tema que nos corresponde el día de hoy es las relaciones humanas. El contexto de las relaciones humanas dentro de la comunicación y evidentemente dentro de ese entorno o contexto corporativo laboral. Bien, iniciamos entonces viendo o leyendo el concepto de relaciones humanas que tienen estos dos estudiosos vamos de primera mano con el concepto del Tom Mayo. Para Mayo, pues bueno, las relaciones humanas se enfocaban o se referían a esa interacción que se desarrollaban entre las personas en un contexto laboral. Bien. Seguidamente tenemos a Abraham Maslow, que nosotros, pues bueno, lo conocemos porque es el conocido autor de la teoría de la jerarquía de las necesidades. Maslow aborda las relaciones humanas, pero desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y él habla de la satisfacción o de satisfacer las necesidades tanto psicológicas como sociales del individuo. Entonces, teniendo estos dos conceptos, nosotros ¿qué podemos aquí enlazar? ¿Qué podemos tomar de ellos? De primera mano, pues bueno, que se refiere a un conjunto de interacciones, ¿ok? También, pero estas relaciones enfocadas a unos ejes tanto de satisfacción de necesidades, tanto psicológicas como sociales del individuo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir finalmente lo que son las relaciones humanas? Se refiere entonces a ese conjunto de interacciones en diferentes contextos, tanto sociales, emocionales, educativas, ¿ok? Que se van a desarrollar o que se establecen entre las personas. ¿En qué contextos nosotros podemos notar o podemos desarrollar relaciones humanas? En el contexto evidentemente laboral, el contexto familiar, educativo, el contexto social. Bien. Del mismo modo, este conjunto de interacciones tienen una vital importancia para el desarrollo personal, en razón de que nos va a llevar de la mano lo que es también a generar o impulsar ese bienestar emocional y del mismo modo la construcción de vínculos significativos dentro de la sociedad. Bien, recordemos que nosotros como personas, como individuos, nosotros somos individuos sociales. Es muy Vamos a decir que no, nosotros no nos podemos desarrollar en una sociedad, evidentemente, si no tenemos relaciones humanas. ¿Ok? ¿Qué características presentan entonces las relaciones humanas? Aquí tenemos una serie de aspectos que componen o que van a representar las que son las relaciones humanas. En primer lugar, que tenemos que la interacción se da de modo interpersonal. Estas relaciones humanas, ¿ok? ¿Qué implican o qué abordan? El contacto y la comunicación entre dos o más personas. Ese contacto, ese acercamiento, esa comunicación que se da entre un conjunto de personas. Bien. Seguidamente tenemos la reciprocidad, es decir, que las relaciones de carácter humano o esas relaciones de carácter social que nosotros vamos a desarrollar tienen que tener la capacidad o nosotros tenemos que estar en la capacidad tanto de dar, pero del mismo modo recibir, ¿ok? Podemos decirlo siempre en un contexto o en una línea equilibrada. Tenemos el aspecto de la confianza. Siempre que nosotros pues vamos a desarrollar relaciones humanas, evidentemente del contexto en que éstas se generen, hablamos hace un momento, un contexto laboral, un contexto social, un contexto familiar. De acuerdo a ese contexto, pues bueno, se va a desarrollar ciertos grados de confianza, tanto en mayor como, vamos a decir, en menor proporción, ¿ok? También cuando hablamos de confianza, pues también se refiere a esa confianza mutua, que nosotros cómo la vamos a construir o nosotros cómo vamos a llevar de la mano esa confianza, pues evidentemente esto es un tema que se desarrolla a través del tiempo, a través de experiencias, ¿ok? A través de, vamos a decir, de anécdotas que son compartidas entre las personas que conforman ese grupo o ese contexto, como lo hemos dicho, bien sea laboral, social o familiar. Seguidamente tenemos la empatía. Esto es un factor de verdad bastante importante. Cuando nosotros hablamos de empatía, simplemente hablamos de esa capacidad que nosotros como personas tenemos
ponernos en el lugar del otro, lo que es bien sabido o lo que hemos escuchado siempre de ponte en los zapatos de la otra persona para que la puedas entender, ¿sí? Y del mismo modo tratar también de comprender ese mundo que él tiene, comprender lo que son las emociones y del mismo modo las necesidades que esa persona pueda presentar. Finalmente tenemos vamos a decir, ese conjunto de características que abordan las relaciones humanas, tenemos el respeto. Súper importante. Nosotros no podemos pretender establecer relaciones humanas, no podemos establecer relaciones, comunicaciones, interacciones de ningún tipo, en ningún contexto, si esas no están basadas en el respeto mutuo. Ese respeto que es yo respetar tu punto de vista, ¿ok? Del mismo modo, yo valoro tu dignidad y los derechos que tú tienes como persona. Entonces, al ver y analizar esta serie de conjuntos, nosotros podemos definir o podemos concluir que las relaciones humanas realmente es el eje central, ¿ok? De las experiencias de vida, de esas experiencias sociales, de esas interacciones, ¿ok? Que, bueno, estas se van a dar y del mismo modo van a influir en diferentes ámbitos, en el ámbito personal, en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. Entonces, bueno, ahora hablemos de ese proceso de comunicación que se da dentro de las relaciones humanas. Cuando nosotros hablamos entonces de comunicación, hablamos de ese proceso que implica, vamos a decir, transmitir, ¿ok? Información, transmitir mensaje entre dos o más personas. ¿Con qué finalidad? Pues bueno, como lo mencioné hace un momento, de compartir información, ideas, emociones, necesidades, puntos de vista. ¿Ok? El proceso de comunicación decimos que tiene que ser bidireccional. Yo envío información, ¿ok? Vamos a decir, con la necesidad de yo recibir una retroinformación o de yo recibir una respuesta de esa información que yo estoy transmitiendo, ¿ok? En este punto, pues bueno, los participantes de este proceso de comunicación también interactúan a fin de poder intercambiar, vamos a decir, conceptos, de poder intercambiar puntos de vista y evidentemente lo que nos lleva a lo que es esa comprensión mutua entre las personas que conforman este proceso. Ok. Dentro del proceso de comunicación de relaciones humanas, nosotros también vamos a encontrar una serie de factores que es bastante importante que nosotros lo tengamos en cuenta. De primera mano, la interacción. Cuando hablamos de interacción, este primer factor que nosotros vemos aquí, nos referimos entonces a ese proceso dinámico. Del mismo modo, la interacción también tiene que ser un proceso recíproco que se da entre dos o más personas, los grupos de comunicación que se encuentren involucrados, incluso pueden ser sistemas, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? En este intercambio puede darse, como lo hemos mencionado, en diversos contextos, en diversos niveles, contextos sociales, laborales, ¿bien? Y como también lo mencioné y lo quiero destacar, aquí se caracteriza por la bidireccionalidad, es decir, las partes, las personas que se encuentran involucradas en este proceso tienen que participar de modo activo y del mismo modo eh, vamos a decir, tenemos que estar pendientes como de la reacción que tiene la persona en el momento en que yo interactúo, en el momento en que yo le brindo esa información, ¿ok? Para entonces yo estar atenta para ver qué le voy yo a retroalimentar a esa persona. En resumen, siempre que nosotros hablamos de interacción dentro de la comunicación en un proceso de relaciones humanas, hablamos de que esta es la base realmente de la conexión entre los individuos y los diferentes contextos entre los cuales ellos se puedan desarrollar, ¿ok? Evidentemente también tomando en cuenta los individuos, los diferentes contextos, los canales de comunicación y del mismo modo me va a llevar o me va a permitir a desarrollar vínculos, me va a ayudar a lo que es la resolución de conflictos, ¿ok? El desarrollo vamos a decir, de mejores relaciones a nivel interpersonal y evidentemente va a ayudar a la evolución de esas mismas relaciones interpersonales, ¿ok? En el marco, vamos a decir, de respeto, en el marco de una interacción mutua y este proceso de interacción
tiene un factor bastante válido que es esa interacción constante que tiene que haber entre los participantes. Seguidamente, cuando nosotros hablamos de la escucha activa, ¿a qué se refiere esto? Implica prestar una atención plena, nosotros dedicarnos a prestarle atención, a escuchar a esa persona, a ese interlocutor, demostrando evidentemente interés, empatía y comprensión. La, como lo acabo de mencionar, pues bueno, siempre la escucha activa genera y fomenta confianza, genera y fomenta también lo que es la empatía y evidentemente eso me va a llevar a fortalecer esos lazos, a fortalecer esa conexión entre las personas que se encuentran allí interactuando. Hablamos de la empatía simplemente es esa capacidad que nosotros como personas, lo mencionamos también hace un instante, tenemos de ponernos en el lugar del otro y también, pues bueno, comprender los que son sus sentimientos, perspectivas y esto de verdad es súper importante. O hablemos también de que es esencial para que este proceso de comunicación sea tanto asertivo como efectivo. ¿Ok? Que la información que yo estoy transmitiendo llegue de manera clara, llegue de manera concisa y la otra persona también se sienta, vamos a decir, en seguridad, se sienta en confianza de que sus sentimientos, sus ideas, lo que él quiere transmitir está siendo claramente escuchado y está siendo claramente validado. Cuando hablamos de este siguiente punto de la asertividad como factor de la comunicación en las relaciones humanas, nos referimos a que en el momento en que nosotros queramos expresar nuestras ideas, ¿ok? Ese conjunto de sentimientos, ese conjunto de necesidades internas que yo tenga, siempre lo tengo que hacer de manera clara para que la otra persona pueda entenderlo y pueda asimilar. Bien, y también, evidentemente, la tenemos que hacer de modo respetuoso, tiene que ser directo sin irnos por las ramas. Si nosotros tenemos una idea central, una idea clara, tratar de que esa idea clara llegue de ese mismo modo, bien, a la persona que nos está escuchando y sin agredir ni someterse, evidentemente, a la voluntad de otro tipo de personas que se encuentran inmersas en ese proceso. Seguimos con la comunicación verbal, la comunicación no verbal. Cuando nosotros hablamos de la comunicación verbal, evidentemente estamos hablando de esa comunicación que incluye las palabras, ¿bien? Y cuando nosotros también hablamos de comunicación, decimos que lo que la boca no dice, el cuerpo lo expresa. Entonces, muchas veces nosotros decimos más con nuestro lenguaje corporal que con lo que podamos decir con palabras. Bien, esa comunicación no verbal, evidentemente, pues abarca gestos, abarca expresiones faciales. Esas expresiones pueden ser de desagrado, de desacuerdo o de acuerdo o de emoción en nosotros escuchar lo que la otra persona nos está manifestando. ¿Ok? También tenemos que analizar lo que es la postura de la persona, porque si es una postura que ya me está marcando una distancia o si es una postura que busca como abarcar el espacio en el cual yo estoy, eso quiere decir que yo me estoy sintiendo cómoda con esa comunicación. ¿Ok? Evidentemente, otro factor que nosotros tomamos en cuenta en lo que es la comunicación no verbal, son el tono de voz. No es lo mismo saludar con un tono de voz adecuado, así sea un saludo, un breve inicio, a un tono de voz molesto que implique gritos, que implique de hecho palabras que sean impertinentes. Bueno, entonces, cualquier otra cantidad de elementos que complementan o contradicen lo que es el mensaje verbal. Como les mencioné hace un momento, lo que la boca calla, pues el cuerpo lo expresa. Entonces, esto es, vamos a decir, una característica, un factor en el cual nosotros tenemos que tener, vamos a decir, bastante cuidado en lo que es este tema de la comunicación dentro de las relaciones humanas. Seguidamente tenemos lo que es el feedback o esa retroalimentación. Ese feedback es la respuesta que yo genero, es esa respuesta que se da a ese mensaje que yo recibí, a esa información que yo recibí, ¿ok? El feedback siempre tiene que ser en un proceso de comunicación, tiene que ser constructivo. Es un feedback que tiene que ser, tiene que ayudar es a clarificar, a edificar y evidentemente un feedback tiene que ayudar a evitar malos entendidos y evidentemente que por el contrario me ayude
a que ese proceso de comunicación sea próspero, ¿sí? Entonces, lo que es el feedback tiene que, por el contrario, ayudar a que ese proceso de comunicación sea mejor y a que ese proceso de comunicación realmente genere los resultados que se están esperando de él. Finalmente tenemos el respeto. Bueno, entre la gran cantidad de factores que tenemos acá, vamos a hablar del respeto. Cuando hablamos del respeto es simplemente colocar límites, respetar, ¿ok? El modo de pensar de las personas, respetar sus sentimientos, respetar sus puntos de vista, ¿ok? De verdad que es súper importante y evidentemente respetar las emociones, ya que juegan un papel súper importante dentro de este proceso de comunicación. Reconocer y entender lo de los demás, los sentimientos, las necesidades de los demás, de verdad es súper importante. Tratar a las demás personas involucradas en este proceso de comunicación con consideración y evidentemente valorar todos los que son sus opiniones. Entonces seguimos dentro de estos factores, dentro de este contexto de la comunicación, también podemos mencionar algunos otros como está el no juzgar a la otra persona que se encuentra en el proceso, el factor de tiempo y el factor paciencia. Si nosotros vamos a emprender un proceso de comunicación, nosotros tenemos que contar con tiempo, no podemos decirle, pero bueno, mira, rapidito porque tengo el tiempo contado. Si nosotros vamos a iniciar un proceso de comunicación, tenemos que dedicarle el tiempo y la paciencia que éste requiera. Del mismo modo, tenemos que tomar en cuenta la adaptabilidad, la confianza y la transparencia que yo pueda generar dentro de este proceso de comunicación. Entonces, con los tipos de niveles en la comunicación en las relaciones humanas. Ya hablamos de lo que es este proceso de comunicación dentro de este tipo de relaciones. Evidentemente, la comunicación pues conlleva también diferentes niveles, evidentemente, también dentro del contexto en el cual éstas se generan. Entonces, cuando nosotros hablamos de los procesos perdón, de esos niveles de comunicación, pues bueno, nosotros los utilizamos o los tenemos de referencia para nosotros poder ubicar o poder identificar la profundidad y la intimidad de esas interacciones que se van a dar entre las personas involucradas. Entonces, tenemos de primera mano lo que es una comunicación muy, muy superficial, ¿ok? Aquí, pues bueno, la comunicación se centra, vamos a decir, en temas generales, en temas nada comprometedores, no vamos a abarcar, vamos a decir, temas de índole personal, ¿ok? Y se suele hablar de temas cotidianos, del día a día, de poco riesgo, vamos a decir, no están cargadas de ningún tipo de información relevante. Entre esto tenemos, pues bueno, esas conversaciones que nosotros tenemos hablando del clima, hablando del tráfico o de diferentes eventos sociales o eventos culturales que se puedan presentar en cualquier momento. Seguidamente tenemos esa comunicación que se da en el nivel social. La comunicación, pues bueno, aquí sí se vuelve un poco más personal, se torna más personal, pero aún así, pues bueno, tiende como a mantener ciertos límites, tiene a mantener aún cierto grado de superficialidad. Aquí ya nosotros vamos a compartir opiniones, puntos de vista, ¿bien? Sobre temas, vamos a decir, muy básicos, muy específicos, sobre la familia, el trabajo, mis deportes, mis actividades diarias, mis hobbies, ¿ok? Pero sin profundizar mucho en ellos. Tenemos el siguiente nivel, el nivel personal, evidentemente que aquí la comunicación empieza a tornarse un poco más profunda. Aquí ya yo empiezo a exteriorizar o a compartir sentimientos, ideas, emociones, vamos a decir, experiencias, bien, pero de una manera más honesta, de una manera más abierta. Aquí ya se genera más confianza en este tipo de nivel de comunicación. Aquí en esto también nosotros podemos observar o podemos ver que la comunicación se torna más significativa entre las personas que se encuentran involucradas. Y finalmente tenemos lo que es
ese nivel íntimo de comunicación. En este nivel, la comunicación se vuelve muy personal. De hecho, si lo podemos decir, se vuelve confidencial. Aquí nosotros vamos a compartir pensamientos, pero pensamientos más profundos, deseos más íntimos. De hecho, nosotros aquí vamos a decir que se genera como hasta una estela de confianza más alta, ¿sí? Ya empiezo yo a compartir también miedos, sueños más profundos, ¿ok? Y en este nivel de comunicación, sí, se va a dar evidentemente entre nuestro entorno, nuestro círculo más cercano, se va a dar entre en el entorno familiar, amigos muy cercanos, amigos íntimos y evidentemente la pareja. ¿Ok? Es ese nivel de comunicación en el cual tú te expresas, te puedes abrir, te puedes, vamos a decir, mostrar tal cual tú eres. Y pues nosotros no podemos ir por la vida tampoco manifestando o mostrando nuestros deseos o nuestros sentimientos o pensamientos más profundos. Seguimos finalmente con las relaciones humanas en el contexto de la supervisión, ese contexto organizacional. Cuando nosotros hablamos de supervisar, hablamos de ese conjunto de tareas que llevan a dirigir, coordinar, orientar el trabajo, las acciones de un conjunto o de un grupo de personas hacia la consecución de objetivos comunes. En este caso, la consecución de los objetivos organizacionales. En tal sentido, las relaciones humanas evidentemente juegan un papel de vital importancia, ya que pueden afectar tanto la productividad, la asertividad, la moral y el clima laboral. ¿Cómo puedo decir yo que me afecta en la productividad? Imagínense ustedes un entorno laboral, un entorno corporativo, donde la comunicación sea pésima. De hecho, he tenido la oportunidad de estar en empresas donde la comunicación es nula, o sea, totalmente nula. Se basa prácticamente en correos electrónicos y si no hay respuesta, se van con el jefe inmediatamente superior. No son capaces de acudir a esta persona a expresar lo que se requiere, lo que se necesita, a ser empáticos, a tener una comunicación abierta, una comunicación que conlleva la resolución de conflictos laborales. Bien, entonces el tema de la comunicación dentro de una organización para la persona que tiene a cargo la supervisión, de verdad es bastante importante, digamos que es crucial. Tenemos entonces, analicemos la serie de factores que intervienen en este conjunto de relaciones en el contexto de la supervisión. De primera mano tenemos la comunicación efectiva, lo que les mencionaba hace un momento. Los supervisores o las personas encargadas de guiar, ¿ok? A su conjunto de colaboradores dentro de la organización, tienen que tener esa capacidad, vamos a decir, de liderazgo para poder transmitir de forma clara y de forma asertiva instrucciones. Tienen que tener una capacidad de poder generar un feedback o una retroalimentación que sea constructiva y evidentemente transmitir cuáles son esas expectativas o cuáles son esas necesidades que posee la organización, pero de una manera clara y de una manera comprensible que pueda llegar a todas las personas involucradas. De segunda mano tenemos que ayuda a la resolución de conflictos. Un supervisor, evidentemente, tiene que tener habilidades, tiene que tener competencias de liderazgo, ¿ok? Con el fin de que, bueno, estos puedan o ellos deben tener ese conjunto de habilidades, de competencias, como lo mencioné hace un momento, para poder manejar conflictos de manera asertiva y constructiva. Bien, ¿cómo lo va a hacer? Promoviendo un diálogo abierto, promoviendo esa empatía, el respeto y evidentemente buscando soluciones que sean mutuamente beneficiosas en el entorno. Tenemos entonces el factor del desarrollo profesional. Es muy importante que las personas que tengan a cargo cargos de supervisión deben ser capaces de identificar
necesidades de capacitación, necesidades de desarrollo de personal y del mismo modo proporcionar ese conjunto de oportunidades, ese conjunto de herramientas y los recursos para que estos puedan crecer, evidentemente tengan un desarrollo profesional, puedan crecer dentro de la organización. Esto por lo general se da de la mano con las personas encargadas de recursos humanos, ¿ok? Pero el líder, el supervisor en este caso de ese grupo de colaboradores, de empleados, tiene que tener esa capacidad de detectar cuando una persona necesita refuerzo en un tema o en un área determinada. Del mismo modo, lo comunica y pues bueno, entonces allí se empieza a formar esa logística en pro de que bueno, las personas puedan contar con ese desarrollo dentro de la organización. Y finalmente, la motivación es súper importante porque todo líder tiene que tener la capacidad de influir, la capacidad de motivar y de comunicar, ¿ok? Tienen que ser capaces de motivar a su conjunto de colaboradores, evidentemente, reconociendo el trabajo bien hecho, reconociendo los logros, reconociendo ese conjunto de competencias y de habilidades que ellos poseen. ¿Ok? Y del mismo modo, proporcionando un apoyo, proporcionando guía y orientación cuando el conjunto de colaboradores, los trabajadores en este caso, lo requieran y sea necesario. Entonces, muchachos, mire, este tema de las relaciones humanas en los diferentes contextos es, como lo vimos, es un tema bastante fácil de digerir, bastante fácil de entender, pero que tiene una vital importancia cuando nosotros hablamos de las relaciones dentro de cualquier contexto, las relaciones a nivel social, a nivel familiar, a nivel laboral. Entonces, ya ustedes tienen allí presta en la plataforma lo que será su segunda actividad evaluativa. Y ustedes saben que pueden contar conmigo para cualquier duda, bien sea de la clase que no hayan entendido, algún punto que no haya quedado claro, o con el desarrollo de la actividad de evaluación, que consiste en un cuestionario de verdad bastante sencillo, que abarca justamente los temas que nosotros acabamos de ver aquí. Entonces, muchachos, muchísimo éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde.